Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, que la va a dar el arqueólogo César Armando Quijada López, con el título Los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres contiguos a Hermosillo, Sonora, un reto para su conservación e investigación. El arqueólogo César Armando Quijada López es originario de Hermosillo, Sonora. Es egresado de la licenciatura de Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios en maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde julio de 1978 en el Museo Nacional de Antropología. Ha sido profesor en las especialidades de Arqueología y Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Licenciatura de Historia de la Universidad de Sonora. Fue invitado en octubre de 2008 por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social a dar un ciclo de conferencias sobre las manifestaciones gráfico-rupestres de Sonora en la Facultad de Letras de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, España. Autor de más de 70 artículos, ensayos, capítulos de libros científicos y de divulgación sobre manifestaciones gráfico-rupestres, arqueología prehispánica e historia, tanto del estado de Sonora como de varias regiones en Mesoamérica. Ha participado en coloquios, simposios y congresos regionales, nacionales e internacionales en Estados Unidos, Guatemala, España, Portugal y Canadá. Pues bienvenido, arqueólogo. Muchas gracias. Agradezco al comité organizador el haber aceptado la ponencia, que es un trabajo escrito más con el corazón que con el cerebro, y ustedes notarán por qué. En las 3 últimas décadas, la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, ha experimentado un crecimiento urbano nunca visto en su historia. En esta ocasión se mencionan los asentamientos rupestres que se encuentran contiguos o dentro ya de la ciudad de Hermosillo, tan solo como una pequeña muestra de los sitios con grabados y pinturas rupestres que existen en este municipio y que está cada vez más en riesgo, siendo tanto un reto para su conservación como para la investigación. Tenemos pues el estado de Sonora ubicado en el noroeste de México y hablaremos de su capital, Hermosillo, y los sitios que se encuentran contiguos o ya dentro de la ciudad. Esa imagen en naranja que vemos era el límite de la ciudad en junio del 2014. La ciudad ha seguido creciendo y, como pueden ustedes observar, tenemos ya prácticamente a 1 kilómetro al sur del centro INA Sonora, sobre los antiguos cerros de la Cementera, un sitio, y en el extremo noroeste la ciudad ya llegó a donde está otro sitio, pero empezaremos con los sitios contiguos en el sur y en el norte. A este paraje se le conoce como el Cerro Colorado. Aproximadamente a principios de 1992, miembros de la Sociedad Sonorense de Historia nos hicieron de conocimiento de que en este cerro, que se encuentra al noroeste de Hermosillo, que se le conoce como Cerro Colorado, existía una cueva y que en esa cueva había pinturas. Vamos ahora a ver el crecimiento que ha tenido la ciudad de Hermosillo. El periférico, en el lado oeste de Hermosillo, terminaba aquí en junio del 2014, allá está el cerro. En abril del 2015 lo ampliaron, pero va derechito al cerro, ¿no?
pero el paisaje era así en 1992. Ni siquiera se notaba la ciudad de Hermosillo, sino más bien el cauce del río Sonora y una planicie semidesértica. Ya estas tomas son desde el interior de la cueva que les mencionaba, y que cuando uno llega aparentemente aparece que no hay nada, pero ya después de algunos minutos uno empieza a observar las figuras antropomorfas muy esquemáticas en color negro, y en el panel superior empezaron a aparecer unas figuras antropomorfas, ¿sí?, que hasta el momento son de los 230 sitios registrados con pintura rupestre en Sonora, las únicas que tienen representaciones de peces. Hemos tenido noticia de otro sitio, pero todavía no hemos tenido la posibilidad de visitarlo, por eso hasta el momento el sitio está registrado como Cueva de los Peces. Aquí está la clave del Centro INAH Sonora y aquí está la clave nacional del INAH. Ahora viajaremos hacia dos sitios contiguos de esta Cueva de los Peces. Este se le conoce como la Cueva del Vaquero precisamente porque existe una figura zoomorfa sobre una antropomorfa, y esta es la Cueva de la Matanza porque los locales dicen que ahí hubo un enfrentamiento histórico entre mexicanos y grupos rebeldes indígenas, pero son sitios muy pequeños que no cuentan con más de 20 pinturas. Viajaremos ahora hacia el norte de Hermosillo. Esta es la salida hacia la ciudad de Nogales y hacia la ciudad de Tijuana, ¿sí?, y prácticamente la carretera México 15 pasa a un lado del sitio. Si nos ponemos en el Cerro de la Campana, que es el cerro más característico de Hermosillo, el sitio estaría atrás de estos cerros, pero si estuviéramos en la carretera federal México 15 rumbo a Nogales, aquí es donde está el sitio, prácticamente a pie de carretera. También en la década de los 90 se nos dijo por parte de un ingeniero que trabajaba en el municipio que existía el plan de hacer una salida al norte de Hermosillo y que muy probablemente se utilizara esta cañada para el acceso a un nuevo periférico. El periférico ya se construyó, afortunadamente no fue por donde estaba el sitio arqueológico. Tuvimos la oportunidad de revisar el nuevo trazo y ver que no afectaba todo este grupo de rocas de granito donde se encuentran los petrograbados y que anteriormente pertenecía al ejido de La Victoria, eran terrenos ejidales, pero a partir del cambio del artículo 27 de la Constitución desconocemos qué propiedad sea ahora. Y sobre estas rocas de granito tenemos dos figuras zoomorfas como una tortuga o representaciones geométricas, ¿sí?, o naturalistas, círculos, ¿sí?, figuras antropomorfas muy esquemáticas.
pero desafortunadamente junto a estos petrograbados no encontramos durante nuestra visita ningún material arqueológico diagnóstico que nos pudiera dar alguna temporalidad, sino más bien lo asociamos con petrograbados que conocemos en la región de Caborca, que pertenece a la tradición cultural de trincheras. Ahora sí, pasemos a los sitios que ya ahora se encuentran dentro de la ciudad. Volveremos al Cerro de la Campana, que para que conozca Hermosillo está dentro de la ciudad, en el mero centro de la ciudad, y así es como se observa el sitio que se le conoce como el Tijerito, perdón, aquí se le conoce como el Jito. El Jito es un árbol que se da en la región sur de Sonora, y que la primera vez que tuvimos ocasión de visitarlo fue también en la década de los 90, donde ya empezaba pues a haber un asentamiento irregular. Aquí tenemos la Catedral de Hermosillo, la Plaza Zaragoza, el centro de la ciudad. Y en este abrigo rocoso es donde tenemos las pinturas, ¿sí? Que eran las mismas que vimos en la primera fotografía de la presentación, y que ya para 1992 ya presentaban daños. Aquí lo que pudimos observar es que cuando menos existen dos momentos, ¿sí?, en que hay pinturas hechas prácticamente con los dedos de la mano por el grosor de las líneas, pero hay otros elementos mucho más finos que sí se denota la utilización de algún tipo de pincel o de cerda o pelo de animal, ¿sí?, para lo fino del trazo. No sé si observan aquí la figura antropomorfa, ¿sí?, muy estilizada, y esto es 1 centímetro. Igual el sitio ya está registrado, tiene su clave del Centro INAH Sonora y la clave nacional del INAH. Ahora viajaremos hacia el noroeste de la ciudad, donde este se le conoce como el Cerro Largo, ¿sí? Ya tomando con el telefoto vemos que ya el municipio construyó sobre una de las laderas una pila, decimos nosotros, un depósito del agua potable. El cerro más bien pertenece a terrenos municipales, pero en la década de los 90 el lugar más cercano de la ciudad era el cementerio civil, que estaba poco menos de 3 kilómetros, y era sobre esta parte del cerro donde se encuentra una pequeña cueva, donde tenemos no más de 20 pinturas rupestres. Ahí está el interior de la cueva. Aquí tenemos un elemento antropomorfo. Esta es una diapositiva de 1974, tomada en la primera visita que hicimos al sitio, y pues ya la hemos digitalizado, es una forma de conservar ese material. Esta es una fotografía tomada en 1992, también en diapositiva, también ya digitalizada. Y tenemos
también esta figura antropomorfa en color rojo, algunas representaciones probablemente solar. Sí, estas fotografías son de la visita de 1992. Ténganlas muy presente. Y esta sería, digamos, una posible interpretación que yo he marcado en la ponencia como algunas reflexiones. El sitio del Tijerito, el de los petrograbados, al norte de Hermosillo, está relacionado con la cuenca del río San Miguel y probablemente con los petrograbados localizados en la región de Trincheras y Caborca, al noroeste del estado. Esta región, y Hermosillo estaría aquí. Esto es solo una hipótesis. Le falta aún mucho trabajo de campo por realizar, ya que en la región semidesértica, entre la cuenca del río Sonora y la región de Trincheras, es un gran espacio de más de 150 kilómetros de ancho en que no hemos caminado los arqueólogos. En segundo lugar, las manifestaciones rupestres de los sitios de Cerro Largo, al noroeste de la ciudad, y las pinturas del Jito, dentro de la ciudad, en uno de los cerros de la antigua cementera, al oriente del barrio de Villa de Ceris, están relacionados con pinturas de los grupos cazadores-recolectores de la costa central, ya que este mismo tipo de figuras existen en otras partes, como la Pintada y el Tetabejo en la Sierra Libre, en el extremo sur del municipio de Hermosillo. El sitio de la Cueva de los Peces, la Cueva de la Cañada de la Matanza, en el paraje del Cerro Colorado, 10 kilómetros del centro de Hermosillo, están relacionados con los grupos Ceris o Concac, como ellos se llaman a sí mismos, que ocupaban este territorio desde Guaymas hasta Bahía de Quino, el desemboque, la isla del Tiburón y San Esteban, y parte de la planicie semidesértica en la parte central de Sonora. Solamente un pequeño conjunto de pinturas antropomorfas del sitio de Cerro Largo nos sugieren una posible realización en una etapa histórica en la región de Hermosillo, como también algunas del sitio de la Cueva del Vaquero al suroeste de Hermosillo, como en la Pintada, o las pinturas tardías del Cañón de Tetabejo en la Sierra Libre, en el extremo sur del municipio de Hermosillo. Y esta es una tabla que hemos utilizado los compañeros del Centro INA, ¿sí?, sobre una posibilidad de cronología de las pinturas rupestres que les acabo de mostrar. Ahora viene la parte triste de la ponencia. Aquí tenemos el sitio del Tijerito, visitado el año pasado, y ya observamos que los nuevos dueños de estos terrenos están vendiendo la roca como material de construcción. Afortunadamente todavía no llegan a donde están los petrograbados, pero si alguien se interesa por salvarlos, está en venta el terreno. No he tenido la curiosidad de hablar, y ahí están los teléfonos, pero no son de Hermosillo, curiosamente. Tenemos pues las pinturas del Jito, donde ya vimos que desde 1982 tenemos ya afectación por el grafiti, perdón. No hemos visitado el sitio recientemente, esperemos que no haya aumentado.
Y por último tenemos el sitio del Cerro Largo. ¿Se acuerdan, no?, del paisaje en 1992? Esta fotografía es del 2008 y aunque Agua de Hermosillo dice que es una área restringida, pues ahí no lo notamos, que a ciertas personas no les interesa el letrero. Y aquella hermosa planicie semidesértica hoy es esta colonia. Se llama Diana Laura Rioja de Colosio, la colonia. Aquí tenemos las posibles figuras antropomorfas de carácter quizás histórico realizado por los seris. La foto de 1992. Esta persona, el señor Enrique Navarro, hizo una denuncia en 2008 diciendo que las pinturas habían sido afectadas. Él mostraba su fotografía de 1999 y la fotografía que tomaron los compañeros arqueólogos al hacer la inspección en 2008. ¿Recuerdan la figura antropomorfa de 1992? La fotografía que tomó el señor en el 99. 2008. Un acercamiento. Aquí escondidita está la figura antropomorfa, ¿sí? Y de nada le valió la protección de San Judas Tadeo por fuera de la... Esta ponencia es con la finalidad de que el programa de conservación de sitios con pintura rupestre, cuando dé por finalizado el proyecto de la pintada, Hermosillo está diciendo: yo sigo. Proponemos la búsqueda de mecanismos conjuntamente con el programa de conservación de manifestaciones gráficos rupestres de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, para que estos sitios sean integrados a sus actividades, iniciando con un diagnóstico, en donde el programa de conservación de manifestaciones gráficos rupestres lo considere apropiado involucrar a la comunidad cercana a los lugares con pintura rupestre, como en el caso de los sitios de Cerro Largo y las pinturas del Jito, que ya están dentro de la ciudad de Hermosillo. Establecer con las autoridades municipales y estatales, además del propio INAH, mecanismos para la protección de este patrimonio cultural y iniciar con un monitoreo de los sitios para evitar más afectaciones. Muchas gracias.